Bendiciones, un abrazo fraterno, como siempre, de parte de tu hermano y siervo ministro de Dios, que te abraza en el amor de ese buen Dios y Padre eterno. Qué bueno, qué maravilloso es poder estar nuevamente en este tiempo de este ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Y créeme que estamos de plácemes, estamos de gozo, de alegría, de bendición, porque comenzamos ya presencialmente nuestras reuniones. Y sí, tenemos una primera fase, te lo digo para que estés orando por nosotros y por todos aquellos que en esta primera fase estamos abordando. A nivel familiar, nosotros entendemos y sabemos que la promesa de Dios es que seamos salvos nosotros y toda nuestra casa. Y es por eso que esta primera fase presencial de este ministerio se ha enfocado, dirigidos por el Espíritu Santo, a nuestra familia, a nuestros familiares, a aquellos conocidos, a aquellos cercanos que entendemos que necesitan de ese amor, de ese toque, de ese abrazo, de ese consuelo, de esa restauración, no solamente espiritual, sino emocional, mental, moral y en todas las áreas. Es por ello que presencialmente los domingos a las 11 de la mañana, esta primera fase abarca nuestra familia, nuestros familiares y conocidos. Y créeme, fue y va a ser, cada vez que nos reunamos, una gloria maravillosa. Así que yo te invito a ti que eres parte de este ministerio y que por este medio virtual te conectas con nosotros, que ores al Señor. Por favor, permite que seamos bendecidos con tu oración, a fin de que la gloria de Dios descienda sobre nuestras familias, nuestros familiares, tus familiares, aquellos conocidos a quienes les hablas, a quienes les has hecho esa invitación de acercarlos a Jesús, de amor, de bondad, de misericordia, y que conozcan este plan maravilloso de salvación. Así que nos gozamos, nos alegramos, porque seguimos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y sé con toda convicción que nuestra familia, no importa dónde esté, qué estén haciendo, cómo piensen en este momento, han sido comprados con la sangre de Cristo. Si yo fuera tú, diría: gloria a Dios, lo creo, y porque lo creo, así lo declaro, lo confieso, y lo vamos a ver para la gloria de Dios. Te invito a que me acompañes en esta oración después de esta breve información que te di, y que coloquemos delante de la presencia de Dios una vez más este tiempo, la vida de cada uno de nosotros, pero también que sea el Espíritu Santo trayendo a cada corazón, a cada vida que llega este mensaje, esta palabra, esa convicción, porque Él es el que nos convence. Definitivamente nosotros como ministros no podemos convencer a nadie, no es nuestra tarea convencer a nadie, pero sí ser instrumentos en las manos de Dios para que llegue la palabra, para impartir esta palabra de gloria y de poder y de autoridad. Te invito a que oremos y cerremos nuestros ojitos y nos rindamos a nuestro Dios. Señor Dios, Padre eterno que estás en los cielos, Señor, hay un gozo glorioso en mi corazón, entendiendo que el gozo lo produce el Espíritu Santo en mi espíritu, como parte de esa virtud del fruto tuyo, Dios Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás. Gracias porque creemos y entendemos en la fe, Dios mío, que cosas grandes, poderosas y maravillosas, Señor, haremos en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Haremos grandes proezas. Padre mío, el Espíritu de Dios que vive y habita en nosotros es el que nos enseña, nos guía a toda verdad. Y yo creo, Señor, que toda palabra que tú has colocado en mis labios ha sido, Señor, para bendición de muchas personas. Y creo, Dios mío, que tú estás trayendo en este tiempo esa respuesta, Dios mío, a muchas oraciones nuestras. Gracias, Señor,
por este tiempo y por este ministerio. Gracias por cada una de las personas, Señor, que hacen parte, Señor, virtualmente de este ministerio. Y gracias por todos aquellos que de una u otra forma, Señor, han sido bendecidos con esta palabra. Que tú permites que les llegue, Señor, a fin de acercarlos a ti. Yo te doy toda la gloria, porque sé, Dios mío, que no caerá tierra ninguna de tu palabra, sino que cumplirá el propósito por el cual la envías, oh Dios. Padre, bendícenos en esta hora. Bendice cada persona a la que le llega esta palabra, este mensaje. Bendice, Señor, cada familia, Dios mío, que está representada en cada uno de los que les llega este mensaje. Y permítenos, Señor, a través de los próximos días, esos testimonios de escuchar familias rendidas todas completamente a tus pies. Yo creo, Señor, que tú nos has dado poder y autoridad, y con ese poder y autoridad, bendito Dios, que tenemos en el nombre de Jesús, Padre, rompemos toda cadena de maldición, toda ceguera espiritual, Padre mío, se quita de los ojos de las personas, a fin de que este evangelio glorioso pueda, Señor, entrar a lo más profundo del corazón del hombre. Bendito Dios, son tiempos que cada día nos acercan más a escuchar esa final trompeta y ser, oh Dios, levantados, arrebatados, Señor, para encontrarnos contigo en las nubes. Pero mientras tanto, permítenos seguir, Señor, anunciando este poderoso y glorioso evangelio y arrebatando, Señor, las vidas, las almas, Señor, de las manos del infierno, bendito Dios. Oh Espíritu Santo, que este mensaje llegue al corazón correcto, de la manera correcta, Señor amado, y que cumpla el propósito en cada uno que quiere, que anhele y dispone su vida para escucharlo, bendito Dios. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú has levantado este ministerio de restauración, para que podamos, Señor, levantar, sanar, vendar a todos aquellos que vienen con su corazón roto, con sus vidas destrozadas, destruidas, pero que ese amor tuyo nos permite, Señor, abrazarlos y decirles: Jesucristo es el que nos levanta y nos restaura. Gracias, Señor, porque sé que la obra tuya sigue corriendo como ríos de agua viva. Y Padre mío, hoy traerás una vez más una palabra fresca que aliente, que nos ayude a crecer y acercarnos más a ti. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y me gozo y me alegro en el Señor. Un abrazo para ti. Y vamos a tener esta palabra, una palabra bien importante. Te digo que de la palabra que Dios nos permite compartir e impartir, que es lo más importante, esta es una palabra que es extremadamente seria y hay que asumirla con mucha responsabilidad. El título de esta enseñanza es Viviendo proféticamente los tiempos finales. Viviendo proféticamente los tiempos finales. Y quiero comenzar con una pregunta que me parece importante que tú te la respondas en su momento. ¿Cómo estás viviendo en estos tiempos proféticamente, escatológicamente finales? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo los estás abordando? ¿Cómo los estás asumiendo? Sí, te lo digo porque como ministro de Dios, como siervo de Dios, es importante que yo te lleve a ese interrogarte o a cuestionarte o a preguntártelo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás asumiendo proféticamente estos tiempos finales? Y puedes encontrar muchas respuestas. Una cosa sí te pido, que tu respuesta sea honesta desde tu corazón y desde la realidad. Porque nada haces con tratar de engañarte y pensar, no, yo estoy viviendo esperando al Rey, yo estoy viviendo en esa búsqueda, en esa intimidad, en ese anhelo, esperando todos los días con esa expectativa, ser levantado o ser llamado por el Señor para estar con Él por toda la eternidad. Si no lo estás viviendo así, es mucho más honesto
que nos demos la respuesta correcta, que nos demos la respuesta que es. Porque quizás hoy muchos están viviendo estos tiempos proféticamente finales, como dice la Biblia, como en los días de Noé, donde la gente estaba totalmente desenfrenada al pecado, a los placeres, a la maldad, a cantidad de situaciones que eran inmoralmente exageradas. Quizás muchos no han tenido ese momento de preguntarse, bueno, ¿cómo estoy viviendo y abordando estos tiempos que proféticamente son finales? Quizás los estás viviendo también igual como dice la Biblia en los días de Lot, que era absolutamente una aberración de maldad, de pecado, de inmundicia en el corazón del hombre, al punto que Dios tuvo que destruir esas ciudades de Sodoma y de Gomorra donde habitaba Lot. O quizás estás viviendo estos tiempos proféticamente finales como esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban listas, preparadas, sensatas, creyendo firmemente que en cualquier momento llegaría su Señor. Pero habían otras totalmente desapercibidas, irresponsablemente preparadas, creyendo que era simplemente un cuento, un chiste, o tratando de pronto dilatar lo verdadero que era y lo serio que era, que tenían que estar preparadas para recibir a su Señor. Pero hoy la pregunta es para ti: ¿cómo tú estás viviendo, cómo estás abordando estos tiempos proféticamente finales en tu vida, en tu comportamiento, en tus pensamientos, en tu forma de ver el mundo? ¿Cómo estás abordando esto? Y es muy importante que esta pregunta en la que tú te la respondas, porque esto define y redefine quizás la línea, el rumbo de vida que en este momento estás llevando. Es muy importante. La Biblia nos advierte que tenemos que estar alertas, atentos a estos tiempos y asumirlos con toda la responsabilidad, porque mientras estemos en esta tierra, mientras el Rey de Reyes y el Señor de Señores no venga y levante la iglesia, tenemos que asumir estos tiempos proféticos con mucha responsabilidad por nuestra salvación, por cómo vamos a dar cuenta a Dios. Y es importante que hoy esta palabra tú la tomes con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, a fin de que podamos tener la forma correcta de cómo estamos abordando las cosas, la vida en estos tiempos proféticamente finales. Pero déjame llevarte a la palabra de Dios y vamos a leer del libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, del capítulo 24. Quiero que me acompañes a leer del versículo 1 al versículo 14. ¿Y por qué te llevo a esta palabra? Porque quiero ubicarte en el tiempo que realmente estamos viviendo. Sí, ¿por qué te lo digo antes de leer? Te lo explico. Mucha gente, aún la iglesia, mucho pueblo de Dios, ha considerado que la venida del Señor es algo que se ha venido contemplando y se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Y para ellos el hecho de que no haya sucedido implica que puede ser aún una falacia, una mentira. Y esto es hasta diabólico que tú lo puedas decir, porque es lo que Dios establece en su palabra. Y aunque muchas personas consideran, creyentes o no creyentes, que esto de la venida del Señor quizás es un cuento,
La Biblia dice que Dios no retarda su promesa o su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que muchos más, y en eso y mucho más puede estar tú, puede estar tu familia, puede estar tus hijos, esperando que muchos más procedan al arrepentimiento, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que tienes que entender, es lo que yo he entendido. Pero ¿por qué es importante que leamos esta palabra? Para que te des cuenta lo que Jesús, por labios de Jesús, habló y lo confirma hoy para nosotros que estamos viviendo proféticamente los tiempos finales o los últimos tiempos. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Gloria sea al Señor por su palabra. Es extremadamente importante esto que acabo de leer, porque proféticamente esto lo estableció Jesús antes de partir de esta tierra, y se lo dejó a sus discípulos y ellos lo retomaron por el Espíritu Santo, lo escribieron para el tiempo de la iglesia hoy. Por eso es supremamente importante asumir que proféticamente, cuando vemos uno a uno, paso a paso, lo que acabo de leer, tú entras en una comprensión de decir: wow, re wow, todo lo que dijo Jesús prácticamente está cumplido. Y por eso hay que asumir de una manera responsable, seria, con criterio de reino, con mentalidad de hijo, de hija de Dios, con esa responsabilidad por tu vida. Escapa y escapa de lo que viene horrible para el mundo. Porque aquí Jesús lo dice muy claro, que va a haber un fin, vendrá un fin. Y hay unos hechos, unas acciones que preceden o que anteceden ese momento. Y yo quiero entrar solamente a dártelo así muy globalmente, para que lo entendamos mucho más claro, lo que Jesús dijo versus lo que hoy vemos, y tú puedas definir si sí o no esto que Jesús proféticamente dijo a sus discípulos ya está cumplido o no está cumplido. Permíteme, vamos nuevamente precisamente a esta
palabra, porque es supremamente importante. Las señales que Jesús estableció con sus discípulos, o las estableció a sus discípulos, estas señales antes del fin, hay varios pasajes que nos hablan en la Biblia sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. Así, a modo de información, te digo que el libro del Apocalipsis, que es un libro glorioso, maravilloso para la iglesia, porque es lo que nos adentra finalmente a lo que esperamos en el Señor, lo glorioso de lo que es estar con Él, de lo que va a ser estar con Él. Es uno de los libros que más permiten que entendamos esta parte. Pero para no irnos a desviar del tema, solamente por información te lo doy como base. El libro de Apocalipsis es supremamente importante en la escatología de los sucesos finales. Pero este tema, en este capítulo 24 de San Mateo, es supremamente importante porque me permite llevarte a 10 señales. 10 señales que Jesús marcó para sus discípulos y que quedaron contempladas en la palabra para la iglesia que se habría de levantar y que hoy está viva en medio de la tierra. Lo primero que habla Jesús o la primera señal proféticamente de los últimos tiempos, lo vemos en el versículo 4. Dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Entonces, la primera palabra profética que Jesús dejó para estos últimos tiempos es los falsos maestros, los falsos cristos, y habla que muchos se levantarán como esos falsos cristos, como esos falsos mesías, y engañarán a muchas personas. Yo no sé si tú te has dado cuenta que han venido muchas corrientes. Estoy hablando para el creyente y para el no creyente, para aquel simpatizante que le gusta escuchar de Jesús, que le gusta acercarse a Jesús, pero que le falta tomar una decisión de obediencia y de estar finalmente en ese buscarle. Pero si tú te das cuenta, hoy y hace ya mucho tiempo se han levantado muchas corrientes espirituales, hombres y mujeres aún, que se han autoproclamado como Cristo o como Mesías o como redentores. Que Dios reprenda toda persona que se levante con ese fin, porque son engañadores, son falsos maestros. Y Jesús se lo dijo a los discípulos como la primera palabra profética que habría de pasar en estos últimos tiempos. Lo segundo que nos habla es de guerras y amenazas de guerra. Guerras y amenazas de guerra. Versículo 6. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Hay una manera de medir esta situación. Si bien el mundo siempre ha tenido momentos, espacios donde pueblos de diferentes naciones se han levantado, vemos que han habido o hubieron muchas guerras. Pero este es el tiempo, este siglo XXI, cuando estadísticamente se le mira en el entorno geopolítico, la situación de orden público es donde más ha aumentado
ese tipo de confrontaciones bélicas. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, todos peleando por el poder, todos peleando por los recursos, por los minerales, todos peleando por dinero, por posición, y esto es lo que ha aumentado bélicamente en este tiempo, en este siglo XXI, a unos porcentajes muy elevados. Estas confrontaciones, proféticamente Jesús lo había dicho. Mira, lo que hoy está pasando entre Rusia y Ucrania es una muestra más que te acerca a que proféticamente estamos en los últimos tiempos, y ahí es donde tenemos que nosotros pensar cómo estamos asumiendo, cómo está nuestra forma, nuestra vivencia, nuestro pensamiento en todo esto que está sucediendo. Lo tercero que proféticamente Jesús nos deja es que habría persecución y odio contra los cristianos. Y esto sí que lo estamos viendo hoy. Quizás donde tú habitas, donde yo estoy, no se evidencia de una manera tan fuerte, no se evidencia de una manera tan directa. Pero escúchame, hay muchas formas en las cuales nosotros somos perseguidos solo por defender valores y principios que no son negociables. Nosotros los hijos de Dios tenemos un estándar de principios y valores que no los podemos negociar, porque no los dictaminó, no los hizo el hombre, los hizo el creador del universo, de quien somos, a quien pertenecemos, y solamente a Él obedecemos. Todo lo que vaya en contra de los principios bíblicos, de los valores que Dios estableció, la moral, el respeto, la obediencia, la honestidad, todo eso hay que defenderlo, la vida. Todo eso lo tenemos que defender y vamos a ser odiados. De hecho, la gente que vive en el mundo y que dentro de su ignorancia y irracionalidad no comprenden que para poder vivir tenemos que tener un mínimo de respeto. Tenemos que tener un mínimo de amor, de compasión, de misericordia por la gente. Nos odian porque nos levantamos para defender la vida, para defender los principios y los valores, que es lo que le ha permitido al hombre vivir en ciertos momentos en armonía, en una paz que solamente viene a través de entender la paz de Cristo en el corazón. Pero nos odian y nos odiarán, y aún a muchos han matado por defender los principios bíblicos que, vuelvo y te lo repito, son innegociables, no se pueden canjear. No negociamos los principios bíblicos, el respeto, la honestidad, los valores, la ética, la honra para los padres, la obediencia para ellos. Eso no se negocia. El respeto a tu prójimo, el respeto por lo que no te corresponde. Eso no lo podemos negociar. Y muchos más. Y por ello, muchos nos odian, pero esto ya nos lo había dicho el Señor. Lo quinto que vemos es que muchos abandonarán la fe. Muchos abandonarán la fe. Habrán personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad. Uno de los peligros que se tiene cuando no estamos plenos, llenos, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo es precisamente que en nuestra condición de hombres nos debilitamos. En nuestra condición de hombres pasa de que este tipo de cosas nos pueden llevar a alejarnos de lo que es verdaderamente correcto. Por eso dice que muchos, proféticamente lo dijo Jesús, muchos abandonarán la fe porque habrá personas que no soportarán
ese tipo de presión, de rechazo, de persecución, de odio. Pero yo te doy una buena noticia para ti que eres creyente, o para ti que estás caminando para estar más cerca de Dios. Jesús nos dijo antes de irse que no teníamos por qué temer, porque Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él es el que hoy, por el Espíritu Santo, nos ayuda, nos fortalece, nos levanta y nos llevará seguramente a culminar y a tener la victoria en esta carrera. Lo sexto que te debo decir es que habrá traición y odio, no habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. Esto es absolutamente importante entenderlo. Por eso te hice la pregunta: ¿cómo estás asumiendo? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás caminando proféticamente en estos últimos tiempos? Y dice que el odio y la traición será un común denominador. Y hoy sí que lo vemos. La gente miente, la gente engaña. La gente trata siempre de tomar ventaja. La gente siempre va a tratar, en medio de todo lo que se vive en el mundo, de ellos estar bien, aún si es necesario pasar por encima de un familiar, de una persona que te aporta cosas buenas. Lo séptimo es que muchos falsos profetas engañarán a muchos y surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente, y muchos la aceptarán y la seguirán. Uno de los peligros más inminentes hoy en día es la cantidad de falsas doctrinas. Y te estoy hablando no de religiones, porque religiones siempre han habido muchas. Pero hay doctrinas de demonios que simplemente te van a llevar a establecer un comportamiento del humanismo. Y es muy peligroso, porque nosotros no estamos para predicar humanismo, que todo te lo mereces, de que es que tú eres el más grande, de que es que tú eres el que tienes que tener lo mejor y te mereces todo y no hay problema si pecas o si no obedeces a Dios. Ese no es el mensaje, ese no es el evangelio. Nosotros predicamos un evangelio de poder para salvación a todo aquel que cree. Nunca escucharás de mí que te diga un mensaje humanista, que te haga sentir bien, que te eche porras, que te halague, aún y a pesar de conocer que necesitas un encuentro con Cristo. Yo necesito predicarte un evangelio que te mueva y te sacuda a vivir en santidad y en obediencia a un Dios que un día vas a tener que darle cuentas a Él. Vamos a tener que darle cuenta a Él. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con qué escuchamos, cuáles son las doctrinas, los mensajes, la palabra que muchos en nombre de Dios vienen y te dicen. Yo creo en los milagros, yo creo que Dios sana, yo creo que Jesús prospera, yo creo que Jesús te quiere llevar de bendición en bendición, pero lo que más creo es el objetivo principal de que Jesús se hubiera colgado en una cruz y fue para darte vida y vida en abundancia, y no es en esta tierra, es en la eternidad. Por eso es muy importante que en este tiempo le pidamos al Espíritu Santo, cuando te acerques a Dios, pídele al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento. Es muy peligroso en estos últimos tiempos proféticos asumir que todo el que diga o mencione a Dios tiene la palabra correcta. Es muy peligroso.
Porque yo como ministro de Dios, mi responsabilidad es acercarte a Dios como el Espíritu Santo me guíe, pero haciéndote entender que sin santidad nadie verá al Señor. Porque esto no se trata de una religión y de cumplir unos rituales espirituales. Se trata de que mi vida esté completamente rendida a Él para la gloria y la honra de su nombre. Lo octavo es que aumentará la maldad, habrá gran maldad y las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimientos que les impidan causar daño a otras personas. La degradación, la insensibilidad, la falta de afecto va a ser uno de los predominantes proféticos que hoy lo estamos viendo. Tú lo puedes juzgar. Y todo esto debido a qué? A que la falta de amor por tu prójimo, la falta de amor por tus hijos, por tu esposo, por tus padres, se ha acabado tanto que no te importa si haces daño, si ofendes o si matas. Y súmale a eso la obra de Satanás y sus demonios, que Dios los reprenda en el nombre de Jesús, que también empiezan a aportar su cuota en medio de todo esto. Lo noveno es que precisamente habrá muy poco amor. Los corazones se endurecerán por el poco amor. Disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. Hoy somos tan insensibles. El mundo, el sistema del mundo ha vuelto a la gente insensible. Ya no te importa. Ya no le importa al mundo el dolor, la situación de tristeza. Cuando nosotros como personas perdemos la sensibilidad de dolernos con el que se duele, de llorar con el que llora, viene aún más la degradación de el concepto del hombre que creó Dios. Y es por eso que estos tiempos proféticos nos están llevando a preguntarnos cómo los estamos asumiendo. Y lo décimo que proféticamente Jesús le dijo a sus discípulos aquí en San Mateo 24, versículo 14 es que habrá una expansión del evangelio por todo el mundo. Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo. Y entonces, ahora y muy entonces, vendrá o vendría el fin. Qué interesante que cuando yo tomo estos 10 puntos que son puntuales, que los profetizó el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios Hijo, hoy yo diga, esta es la realidad en la que vivimos. De todo lo que Jesús profetizó, no hay absolutamente nada que en este momento no se haya cumplido o no se esté evidenciando o no se esté viviendo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estás viviendo proféticamente en estos últimos tiempos? Es supremamente importante que hoy, por el Espíritu Santo, tú asumas una postura responsable, porque estás o estamos hablando de la salvación. Estamos hablando del evento más importante que puede vivir el hombre, y es ser levantado con Cristo para estar con Él, como dice la palabra, por toda la eternidad. Quiero simplemente terminar con una lectura que también nos la permite el Espíritu Santo leer a través del profeta Isaías capítulo 46. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 46, versículo 9
al 11 y con esta lectura cerramos. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9 al 11. Dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Dios sigue siendo Dios y todo lo que Él ha dicho que va a hacer, créeme, lo hará, lo cumplirá, porque dice la Biblia: cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Es por eso que yo te invito a esta reflexión en tu interior de una manera muy responsable, y que esta enseñanza, viviendo proféticamente los tiempos finales, te lleve a acercarte a Dios, a reconciliarte con Dios y a tener una perspectiva en Dios, por Dios y para Dios. Vamos a orar al Señor, y yo espero que esta palabra hoy te lleve a moverte, a acercarte a ese Dios de amor, de bondad y de misericordia. Escuchamos la parte inicial de una adoración lindísima y oramos al Señor. Está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Soberano Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, Padre mío, dirijo esta oración, Padre eterno, creyendo firmemente que por el Espíritu Santo muchos, oh Dios, serán movidos a través de esta palabra que puedo impartir con tu autoridad, tu unción y tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, levanto esta oración por todos aquellos, oh Dios, que están viviendo en estos tiempos proféticamente finales, quizás ajenos a la realidad de que tú vienes y vienes ya, Señor, porque proféticamente tu palabra nos ha avisado que todo está cumplido, Dios mío. Pero mientras estemos aquí, seguiremos predicando, anunciando, llevando este evangelio a fin de que sea extendido tu reino a todos aquellos que no te conocen. Tocados sean, Señor, llamados, apartados para la gloria de tu nombre. Por eso yo oro por cada persona que le llega esta palabra, que tú la toques, le redargulles, la convenzas y la acerques a ti, Señor amado. Ten misericordia de cada una de las personas que les llegue esta palabra, y que sea una palabra que se replique a sus vidas, a sus casas, a sus familias, a sus conocidos, para que podamos arrebatarle muchas almas al infierno y poder, Señor, llegar a ti con muchedumbre de gente para honrar, glorificar y exaltar tu nombre. Que Dios te bendiga, digo amén en este momento, que Dios te guarde y te levante. Recuerda, estamos viviendo proféticamente los últimos tiempos y Dios
tiene mejores planes que los que tiene el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo de este ministerio y sigue orando por nosotros, sigue orando por estas familias que necesitan del Señor, y yo sé que tu familia también es salva para la gloria de Dios. Dios te bendiga y te guarde.